Gente, estoy muy honrado de traer a Frida directo desde Australia a este stream. Ella tiene un testimonio poderosísimo. Frida, de hecho, yo la mencioné en mi libro sobre liberación y la mencioné cuando hablo del perdón. Me enteré de su testimonio a través de Sid Roth, cuando mencionaba a una persona que recibió ministerio, que tenía un pasado muy trágico. Y a través del poder del perdón, se sanó de una manera increíble, gracias a la gracia de Dios. Directo desde Australia, madre de 7 hijos, muy ocupada, graduada, recibió su grado en Estados Unidos, es blogger, inclusive habló en las Naciones Unidas sobre su trágica experiencia y ha editado un libro llamado Elegida para morir, pero destinada a vivir. Así que Frida, bienvenida, estoy tan contento de que podamos hablar contigo. Gracias por unirte a nosotros. Muchas gracias, gracias por tenerme. Entonces, Frida, comencemos por el comienzo para aquellos que no conocen tu historia. Llévanos al comienzo de cómo todo comenzó. ¿Cuáles son tus más tempranas memorias y el trágico día donde atestiguaste el brutal asesinato de toda tu familia? Bueno, muchas gracias por preguntarme esa pregunta y tenerme en tu programa. Y bueno, comenzando por lo primero, yo nací en Ruanda, que es un país muy pequeño del este de África, y soy particularmente de una etnia llamada Tutsi, que engloba a personas de Ruanda y gente migrante también de los países de Tanzania y Kenia, que son países limítrofes. Quizás muchos no escucharon lo que pasó en mi país, pero entre 1990 y 1994 hubo un genocidio que eliminó a más de 1 millón de personas en tan solo 3 meses. Y ahí yo perdí a mis 4 hermanos. Uno anteriormente ya había sido asesinado, a lo que volveré más adelante, y también perdí a mis padres y abuelos de los 2 lados y a mucha de mi comunidad y mi familia extendida en solo algunas semanas. Pero toda mi familia extendida y mi familia inmediata fue asesinada el 7 de mayo. Lo que pasó es, los Tutsis estábamos sufriendo mucha discriminación por años y años, y hubo un primer asesinato que pasó en 1959, 1962, y después de eso, y eso generó que muchos Tutsis se vayan del país al exilio. Y para acortar la historia, en los 1990, los Tutsis querían volver a su país, y eso causó al gobierno a planear este genocidio. Ahora, bueno, volviendo al comienzo de la historia, como preguntaste, yo de pequeña recuerdo jugar en mi aldea y jugar con chicos más grandes, y mis padres nunca me dijeron, no puedes jugar con tales o cuales niños porque son malos. Pero, en realidad, nunca explicaron claramente la rivalidad que había entre mi tribu, los Tutsis, y la otra tribu llamada Hutu, que estaba aliada con el gobierno de Ruanda. Mi bisabuelo, que era un maestro retirado, que era cristiano, nos enseñó a amar a todos. Pero si hablas de las memorias que yo tengo buenas memorias como niño, pero luego, cuando me di cuenta que era una Tutsi, lo cual me di cuenta cuando iba a la escuela, aunque tus padres no te lo dijeran, la escuela te lo diría, porque ellos vendrían a la clase y nos separarían. Desde cuando tenía 6 años es cuando descubrí que yo era una Tutsi. Y todos esos años empecé a vivir bajo opresión y discriminación. Los Tutsis no podíamos hacer varios distintos trabajos o atender a distintas escuelas. Teníamos muchos privilegios quitados, éramos realmente como outsiders, y el genocidio fue preparado en 1990 y ya sabíamos que en ese momento algo se estaba cocinando, pero no podíamos realmente imaginarnos exactamente qué iba a ser y que iban a realmente matar a más o menos 1 millón de personas en 100 días. Voy a volver quizás al día en el que mi familia fue atacada, esa mañana. ¿Cuántos años tenías? Tú te criaste con esto como niña.
hay un prejuicio en el cual, como niños, no nos enseñan las diferencias entre colores, blanco y negro. Los niños juegan sin fijarse en eso, sin fijarse en el racismo, pero a la edad de 6 años empezaste a tener esto presente de que eras una Tutsi y realmente no eras exactamente de la misma jerarquía étnica que los demás, y esto te diste cuenta en la escuela. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió este genocidio de 100 días que eliminó a 1 millón de Tutsis? Tenía 14 años de edad. Oh, wow. Fue un par de semanas después de mi cumpleaños de 14. Llévanos a ese día en el que atestiguaste el genocidio. Aquellos 100 días, tú viviste en miedo y cómo eso llegó a tu aldea y a tu barrio. Sí, mira, durante 4 años, desde 1990, se empezó a plantear el odio contra los Tutsis y tú podías escuchar tus nombres, los nombres de tu familia en la radio amenazantemente de gente que se suponía que iba a morir. Inclusive, se sabía que había muchas ciudades y barrios que estaban siendo planificadamente preparados para el exterminio y estaban apoyando a las comunidades enemigas para poder hacer esto. El presidente, que era Huti, fue asesinado el 6 de abril y fue anunciado esto en la radio. Ahí comenzó la matanza. Antes habían habido muchos episodios esporádicos, sueltos, tensión. Una de mis hermanas había sido asesinada un par de meses antes y mi padre también había sido atacado y muchos de los hombres también. A mi padre lo habían puesto en la cárcel. Pero entonces el día que el presidente fue asesinado, culparon a los Tutsis y esto se usó como una excusa para comenzar oficialmente las matanzas. Entonces nos escapamos de nuestras casas porque se demolieron nuestras casas y nos expulsaron. Empezamos a escaparnos. Ahora ya se sabían los barrios, pero ponían bloqueos en las salidas de los barrios y empezaban a atacarnos. Nos estaban cazando. Mi familia se fue 2 o 3 semanas después de eso porque en mi aldea no empezó directamente, porque mi aldea estaba un poquito más alejada y además tenía una buena reputación de ser gente tranquila y por eso no nos fuimos automáticamente y de hecho algunos otros Tutsis vinieron a nuestra aldea para protegerse, pero eventualmente tuvimos que escapar de casa y hacerlos separados porque si íbamos todos juntos, todos íbamos a morir en el mismo lugar y nadie iba a sobrevivir. Entonces mi madre hizo un plan de dividirnos y me envió a mí con mi hermana a lo de un vecino. Tu hermana, una de ellas ya había sido asesinada. Sí, mi hermana más pequeña había sido asesinada como un bebé en el hospital. En el hospital. Y no había nada que pudieras reportar porque no había ningún lado a lo que pudieras reportar nada así. No teníamos permiso para reportar nada de eso. Y tu padre fue a prisión. Pero él no cometió ningún crimen, fue puramente por prejuicio. Sí, prejuicio. Y se lo acusó de ser un hombre de negocios que estaba apoyando a un ejército que se resistiría al genocidio. Y bajo esa excusa lo metieron junto con otros hombres Tutsi en la cárcel. Algunas veces los mataban, algunas veces los liberaban. A mi padre lo dejaron ir, pero no lo dejaron volver a tener su negocio. Ya más, sus movimientos eran muy controlados, él no podía salir de casa sin pedir permiso de las autoridades. Eso es muy loco. Entonces, el presidente es asesinado y culpan todo eso a tu tribu. Y entonces esto se convierte en el lanzamiento del genocidio. Básicamente una matanza donde dicen que les dieron machetes y había un gobierno organizado directamente erradicando a la tribu. Sí, realmente lo que es un genocidio es no un evento suelto. La definición de eso es que está preparado, está muy preparado y premeditado por un largo tiempo. Y la propaganda y el lavado de cerebros y la preparación, la discriminación y todo eso son etapas que pueden llevar a este punto final del genocidio, porque este genocidio no sale de la nada. La definición es eliminar un grupo de gente intencionalmente y necesitan tiempo para preparar eso. Entonces,
cuando el genocidio está por venir, tu madre, que se da cuenta de eso, si se da cuenta que si todos escapan como familia juntos, se da cuenta de que quizás todos son erradicados, entonces comienza a separarte a ti, a tus hermanas y a otra gente para ir a lugares distintos. Sí, mi madre se fue con mis 3 hermanos, tenía 3 hermanos en ese punto, y me quedaba una hermana también en ese momento. Mi madre va con mis 3 hermanos, y yo voy, bendecido Dios, con mi hermana, mi prima, y mi padre va con otros hombres. Y cuando llegamos a la casa de mi vecino, él me dice, no quiero gente aquí, porque realmente nos habían dado la espalda. Él dice, no los quiero aquí. Y le digo, pero mi madre dijo que nos recibirías, nos iremos mañana, que nos vendrá a buscar. Y él dijo, para nosotros, ni siquiera sabes si tu madre va a estar viva mañana. Porque él sabía, él estaba siendo parte de las reuniones. Nos dejó quedarnos esa noche y al otro día la matanza estaba volviéndose cada vez más grande. Cada tantos cientos de metros había un bloqueo de la carretera por todos lados donde los tutsis iban a terminar como centros de matanza. Ahí mataban y violaban a las mujeres. Y si te atrapaban en los arbustos, te llevaban a esos bloqueos y celebraban tu matanza ahí. En ese día, cuando él nos dijo que nos vayamos, nos unimos a otros tutsis que estaban en el barrio, pero sin ninguna clase de apoyo. Simplemente estábamos corriendo de los asesinos. Y ahí pude ver a mi abuela y a mis hermanos en ese grupo, donde probablemente 100 o más tutsis estaban juntos, pero fuimos atacados. Y cuando fuimos atacados, todos corrimos en direcciones distintas. Entonces, yo pude escapar ese día con mi abuela, mi hermana y mis tías, y tratando de volver a la casa, pensando quizás simplemente deberíamos correr de vuelta a nuestra casa, pero mi casa ya había sido demolida. Y cuando llegamos a mi barrio, le pedimos a mi vecino que nos esconda por un par de horas, y luego sospecharon de que estábamos ahí. Y nos dijo que nos vayamos, porque si los descubrían escondiendo a tutsis, los iban a matar a ellos también por ser considerados traidores. Entonces, tuvimos que escapar yendo de un lugar a otro por un mes. Y en mayo, anunciaron que la matanza había parado. Pero no era verdad, era una mentira. Lo dijeron para que todos los que habían sobrevivido ese mes salieran de sus escondites para poder entonces matarlos más fácil. Entonces salimos de nuestro escondite, del vecino, volvimos a casa, pero no había ninguna casa a la donde volver. Fuimos a la casa de mi abuelo. Mi abuelo todavía estaba vivo en ese punto, pero su casa había sido parcialmente demolida ya. Estuvimos ahí solo por una semana y luego de ahí mi familia fue atacada en la mañana del 7 de mayo. Mi familia fue atacada. En ese punto mi madre había vuelto, mi padre también había vuelto, mis abuelos habían vuelto y éramos 18 personas en el mismo hogar y estuvimos ahí por una semana sin comida, sin nada. Y esa mañana, de hecho, a una hora como esta, 3 o 4 de la mañana, tuvimos a un vecino gritando que eso nos advirtió. El día anterior, un hombre que estuvo en la reunión el día anterior nos avisó que esto se iba a venir. Un hombre que estaba en el equipo de fútbol donde mi padre estaba también nos avisó esto. Pero mi padre dijo, no podemos hacer nada, nos quedaremos aquí y moriremos mañana. Estuvimos corriendo tanto tiempo, no hay ninguna señal de que esto vaya a parar, así que vamos a quedarnos juntos y morir juntos. Y cuando terminaron de matar a los vecinos y nos dimos cuenta que el próximo turno era el nuestro, los hombres jóvenes que entraron donde nos estábamos escondiendo, estábamos todos escondidos, sentados en el piso, orando. Y estos jóvenes entran y nos ven a todos nosotros escondidos con miedo. Y este joven que tenía un machete, ellos nos estaban matando con machetes, palos, lanzas. Y en nuestra aldea ni siquiera nos disparaban porque se referían a nosotros como víboras o cucarachas. Entonces, en nuestra aldea, que te dispararan era de hecho una muerte que tenías que pedir y que tenías que pagar porque era una muerte cara. Y entonces viene este hombre y nos ve orando y sale y les dice a ellos, no están aquí, se escaparon. Pienso que él quería salvarnos, pero él estaba liderando un grupo que no le creyó. Entonces entraron y nos vieron y nos hicieron salir. Y nos llevaron a la zanja donde se suponía que nos iban a matar. En ese punto, mi padre se estaba escondiendo en el techo, donde de hecho él podía ver y escuchar lo que estaba pasando, pero él no bajó.
y fuimos llevados a la zanja donde se suponía que nos iban a matar, pero antes de llegar ahí, mi abuelo, un hombre de Dios, les dijo a ellos, ¿puedes darnos un tiempo para orar? Nos arrodillamos y empezamos a orar. Pero se solía decir que los Tutsis no teníamos un Dios, porque si tendríamos un Dios, Él nos debería salvar. Entonces, inclusive, decirte que Dios nos había abandonado era lo último que hacían. Ni siquiera nos dejaron terminar nuestra oración, nos hicieron parar y nos llevaron a esa zanja. Y la peor parte es que no eres matado por alguien que no conoces, eres asesinado por un vecino o quizás un compañero de trabajo. Gente que conocíamos muy bien. Y mi abuelo trató de decirles que nos liberen, pero ellos no nos dejaron ir. Nos dijeron que nos acostemos porque en Ruanda, en abril, mayo y junio, es una temporada de lluvias y la zanja estaba toda embarrada. Nos dijeron que nos metamos en la zanja y nos acostemos. Y luego nos dijeron, bueno, puedes elegir, cada uno puede elegir qué tipo de muerte va a tener. Yo elegí a un joven que conocía muy bien, él tenía un palo y le pedí que me mate con ese palo porque tú conocías a la gente que te iba a matar. Sí, eran nuestros vecinos. Y tu única opción era básicamente elegir cómo podías ser asesinada. No había ninguna manera de evitarlo. Oh, por Dios. No había ninguna manera de evitarlo. No había ninguna manera. Inclusive, no liberaban a los jóvenes inocentes y que se queden con solo los adultos. Ni siquiera perdonaban a las mujeres embarazadas ni a los bebés. No había ninguna misericordia de ningún tipo. Y porque recuerda, su intención es eliminar a todos, que no quede ningún superviviente. Ellos solían decir que no iban a parar para asegurarse de que no quede ningún superviviente para contar la historia. Y esto es por lo cual mi libro se llama Elegida para morir, destinada para vivir. Pero sí, antes de avanzar a lo que pasó ese día, ¿cuál era su religión? ¿Cuál era la religión de tus enemigos, los Hutu? Entiendo su prejuicio, pero... y entiendo que es demoníaco, pero ¿cuál era su convicción? Ruanda es considerado un país cristiano. Esto no tenía nada que ver con la religión o nada de eso. Algunos serán sorprendidos de eso. Algunas de esas mismas personas, esos hombres que estaban en ese grupo, eran cristianos. Inclusive había un pastor en ese grupo, pero la creencia detrás de eso, ellos torcieron las escrituras para decir que nosotros seríamos la serpiente que mordería el tobillo del Hijo del Hombre. Entonces habría que aplastar a esa serpiente y habían justamente torcido las escrituras completamente para hacerlo sonar como que nosotros éramos esa serpiente y que tenían entonces el derecho de aplastar nuestras cabezas. Entonces los Tutsi eran las serpientes, las cucarachas, y tenían que ser aplastados. Y los hombres Hutu eran básicamente los que los aplastaban. Sí, realmente éramos considerados los enemigos desde el comienzo. Y como te dije, eso era parte de la propaganda de deshumanización, haciéndonos pensar que éramos menos que seres humanos. Entonces, en las comunidades, los Hutus que están haciendo las matanzas pensaban que estaban haciendo el bien. Y esto es demónico, así como tú dices. Y en esa pequeña zanja está lloviendo. Dices que habían 18 o 14 de miembros de tu familia. Sí, en ese punto cuando llegamos a la zanja somos 16 de los anteriores 18. Una fue una amiga de mi madre que trató de correr. A ella la corrieron y la mataron. Y la otra era una prima de mi madre que tenía un bebé. Y se cree que si el padre de un bebé es Hutu, entonces el hijo se lo considera un Hutu. Entonces ella les mintió y les dijo, este niño es hijo de un Hutu, puedes permitirme llevarme al bebé y luego puedes hacer lo que quieras conmigo. Y la dejaron ir. Y así es como quedamos 16. Yo, mis abuelos, mis hermanos, mi madre, que tenía 2 niños de su amiga, y mis 4 tías y 2 primos. 16 personas en la misma zanja. Y ahora, en ese punto, cuando
elegí a ese joven hombre para matarme con un palo es porque sabía que no quería ser matada con un machete, no quería que me corten en partes. Yo pensaba que un palo iba a ser mejor. Era una niña, y bueno, lo pensé como una niña. Y bueno, cuando todos estábamos eligiendo, y mi madre dijo, no voy a elegir, todo es muerte de todos modos, un hombre salta a la zanja y golpea a mi abuelo. Pero mi abuelo, antes de ser golpeado, le dijo, ¿por qué están haciéndonos esto? Jesucristo nos dijo que nos amemos a todos y que seamos gentiles los unos con los otros. Y antes de terminar de decir esto, golpeó a mi abuelo y él cayó y empezó a ser golpeado sistemáticamente. Y la imagen que me atormentó por años, inclusive como adolescente, fue cuando le cortaron la cabeza a mi madre. Y a mí, yo me puse una capucha y este hombre que yo había elegido me golpeó en la parte de atrás de la cabeza. No sé si me golpeó más de una vez, pero con la única vez que me golpeó perdí la conciencia. Me golpeó en el cuello en vez de mi cabeza. Perdí la conciencia. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando me desperté, ellos estaban ahora cubriendo la zanja y estaban caminando encima nuestro. Entonces, todos ya habían muerto y mi hermana todavía estaba respirando un poquito. Y recuerdo decir para mí, si hablo, van a ponerme a un costado y realmente hacerme muy mal. Entonces me quedé callada y quizás pensé que después de que se irían, podría sacudirme y salir. Ellos cubrieron la tumba completamente y se fueron. Y otro pensamiento que tuve fue, quizás mi padre vio lo que pasó, quizás si yo grito él me escuchará. Pero mi padre, siendo el hombre que había visto a su esposa e hijos asesinados, toda la familia, de hecho, vino al final, al tiempo que terminaron de enterrarlos, estaba esperando para que él vaya a matarlos. Y él básicamente se entregó. Y ahora estoy en esa tumba y mi hermana la trato de llamar, Mimi, Mimi, y trato de hacerla quedarse viva, pero ella se fue solo unos minutos después. Entonces tú fuiste enterrada viva bajo el barro con 15 cuerpos muertos de tu familia. Tenías 14 años. Sí, solo tenía 14. Y me quedé ahí. Como les dije, yo había sido criada como cristiana y me quedé ahí orando en esa tumba. Y recuerdo decir, Señor, si puedes sacarme de aquí, de esta cripta, te serviré todos los días de mi vida. Y así es como comienzan las oraciones, cuando tú realmente estás desesperado y no ves una salida. Y yo rogaba, oraba y lloraba al mismo tiempo por horas y horas. Y llegué a un punto en el cual no me podía mover, porque lo más que me intentaba mover, más me cubría la tierra. Y yo estaba ahora respirando sangre que se vertía sobre mí. Hacía mucho frío y una mujer que estaba en ese área escogiendo bananas, ella oyó mi voz y ella pensó para ella que esto era un fantasma, porque ni siquiera podía escuchar qué era la voz y de dónde venía. No podía entender que la voz estuviese viniendo de esta zanja y esa era yo orando y llorando. Y ella se acercó y escuchó mi voz y corrió y fue y le dijo a uno de los hombres jóvenes, hay un fantasma en aquel lugar donde enterraron gente esta mañana. Escucho estos ruidos que vienen de abajo del suelo. Entonces, este joven que solía trabajar para mi abuelo dijo, bueno, puede haber alguien enterrado vivo. Y él vino con su amigo y él es el que decidió cavar para tratar de ver qué estaba pasando y él me sacó. Pero así como me sacaron de esa zanja, hubo otro grupo que vino corriendo y gritando y estaban atacando de nuevo. Y dijo, si te ven, si ven que estoy intentando salvarte, nos matarán. No puedes decirles que te ayudé. Y yo le dije, no te preocupes. Así como él se va, yo estoy sentada ahí, escucho a otro grupo que justo terminó de matar a mi padre. Entonces ahora sé que todos están muertos, inclusive mi padre que no corrió y que mi padre también fue matado.
Y este grupo viene y me ven, y yo realmente me veía como una niña. Bueno, mucho peor, con sangre y barro. Lo único que de hecho hice fue quitarme el barro de mis ojos y mi boca. Y cuando me vieron, dijeron, ¿qué eres? ¿De dónde saliste? Y les dije, salí de esa zanja. Y dijeron, ¿quién te sacó de aquí? Salí sola. Así es como se ven los fantasmas Tutsi. Y así, esto no es un humano, no soy un ser humano. Y me dejaron, ni siquiera me mataron porque realmente creyeron que era un fantasma. Me veía realmente muy mal. Y luego, después de que se fueron, esta joven mujer que había llamado al joven a que me ayuda, me acogió por algunas horas y luego se sospechó que ella me tenía, porque ahora las noticias circularon por todos lados de que alguien había salido de esa tumba y se supo que alguien había salido de la tumba. Entonces todos los asesinos sabían que alguien había salido y algunas otras personas también habían sobrevivido así en mi aldea, escapado de las zanjas, y ahora dijeron a mí que nadie me iba a matar, simplemente me iban a dejar ahí sin comida, sin agua y dejarme morir ahí. Y yo fui entonces escondida y acogida por otro hombre que era un tutu y me tuvo por 4 semanas hasta que el genocidio paró. Él decidió esconderme hasta que el genocidio parara y salvó mi vida. Y durante el día, lo que él solía hacer durante los días es me dejaba dormir, quedarme en la casa, porque durante el día no estaban buscando las casas, pero durante la noche buscaban las casas para ver en cuál había gente Tutsi. Entonces él cavó una pequeña zanja en su plantación de bananas afuera y ahí es donde pasaba las noches por semanas hasta que el genocidio terminó. Y el genocidio no terminó en mi aldea hasta junio. Y estuve escondida todas esas semanas hasta que terminó el genocidio. Y entonces finalmente fui llevada a un lugar seguro donde los Tutsis y los Hutus que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, que era un porcentaje menor de los Hutus, se habían unido con la lucha para parar el genocidio. Y me llevaron a este lugar donde estaban poniendo a todos los supervivientes. Y ahí es cuando te golpea. Porque durante esos 3 meses, como niña o inclusive como adulta, esperas que esto fue una pesadilla y que tú de hecho te despertarás de esta pesadilla. Eso es lo que no paraba de decirme a mí misma. Esto no está pasando, esto es una pesadilla, esto no está pasando. No puede ser que haya perdido a todas las personas que conozco, pero en ese día cuando fui llevado a un lugar seguro, donde estaban los supervivientes, ahí es cuando me di cuenta que esto no era simplemente una pesadilla, sino que era real y toda mi familia se fue. Y encontré a otros supervivientes, muchos heridos, peor de lo que me imaginaba, y otros huérfanos que estaban en ese lugar también, y que fueron llevados a ese lugar donde estábamos todos desesperanzados. Tú mirabas y te dabas cuenta que no había ninguna sensación de esperanza. La vida no tenía ningún sentido, aunque hubiéramos sobrevivido. Y ese fue el primer día en el cual me senté y lloré como niña. Me senté en el costado del camino y lloré incontrolablemente. No pude. Ese fue el día en el cual todo me golpeó como un rayo y ahí realmente tuve que creer que era verdad. Y me di cuenta que lo había sobrevivido, pero lo había sobrevivido sola. Y luego de ahí, un montón de otros supervivientes se unieron a nosotros y fui conociendo a otra gente y fui encontrando, de hecho, a algunos de mis familiares extendidos que habían sobrevivido. Y comencé a buscar, bueno, ¿a dónde voy de ahora? Y en ese punto, el RPF, que era la Armada Patriótica de Ruanda, paró el genocidio y nos permitieron encontrarnos con algunos de los otros miembros de nuestra familia, pero en un momento muy duro. Entonces tu familia inmediata fue completamente erradicada por el genocidio. Tú tienes 14 años de edad, estás atravesando estos 100 días
y estás pensando que es una pesadilla y que vas a despertar de eso y luego cuando sales de la tumba, la única razón por la que no te matan es porque realmente pensaran que eras un fantasma, no pensaron que eras un ser humano real. Y este hombre te escondió en su casa y de hecho cavó un pozo en el suelo para que tú te puedas esconder mientras el genocidio todavía estaba transcurriendo y luego finalmente escapaste a un lugar seguro y te diste cuenta que no era una pesadilla, que es una realidad y que toda la gente que conocías había muerto y todo el sufrimiento real empieza a realmente enraizar en ti. Te unes a tu familia extendida y todos los que se habían quedado vivos. ¿Y cómo empezó eso a afectar tu vida más adelante? ¿Escapaste a Europa después? No escapé a Europa después. Mi madre tenía un hermano que estaba en Burundi, el país vecino, y de hecho tenía dos hermanos. Uno estaba en la armada y se enteró que había sobrevivido y el hermano de mi madre me recogió y fui a vivir con él en Burundi, pero estaba muy traumatizada. Tenía pesadillas cada noche, no dormía. Durante el día ni siquiera me podía sentar quieta, estaba llorando todo el tiempo. No podía comer. Empecé a desarrollar problemas del estómago, dolores de cabeza, migrañas. Lloraba todo el tiempo. Él no sabía qué hacer. Él era un hombre joven en ese punto y él decide sacar a esta niña de aquí. Porque si bien Ruanda ahora era pacífica y era posible volver ahí después del exilio, él se dio cuenta que no podía llevarme de vuelta a Ruanda. Así que me envió con su primo, que estaba viviendo en el oeste de África, en un país llamado Gabón. Y él pensó en ese punto que quizás yo al alejarme de Ruanda, eso me iba a ayudar. Pero cuando llegué ahí, a Gabón, fue peor todavía, porque los chicos en mi escuela se enteraron de las noticias de que había sobrevivido a esto y me volví en el tema de toda la escuela y todos venían y se reían de mí en los recreos. Porque, ¿saben? Ahora yo estaba en un país donde los niños no comprendían, entonces venían y se reían de mí y me decían que era un fantasma y me tocaban y me decían, ¿eres realmente un humano? Y ahora se hizo todavía peor. No solamente estoy sufriendo mis traumas de perder a toda mi familia, pero también recibiendo bullying en la escuela por ser una superviviente. Entonces le pedí a mi familia extendida para que me lleve de vuelta a casa, porque por lo menos en casa sabía que volvería a vivir con otros supervivientes que compartían mi dolor. Y ahí es cuando tuve a mis primos, que era muy, muy cercano, que había sobrevivido, y ella ahora vive en Canadá. Y yo dije, si solamente tuviera una persona cercana, cerca mío, estaré bien, porque por lo menos alguien entenderá lo que estoy atravesando. Y eso es exactamente lo que pedí que hagan para mí, que me lleven a Ruanda de vuelta. Y lo hicimos. Y ahora los supervivientes nos volvimos muy cercanos porque nos comprendíamos en los unos a los otros mucho mejor. Y orábamos, pero todos nos juntábamos para reconfortarnos entre nosotros. En Ruanda es un país donde vives lado a lado con gente que mató a tu familia, te guste o no. Y en ese país ha habido un montón de trabajo para que los dos lados puedan convivir en el mismo país, pero al mismo tiempo eso no para el dolor que estábamos atravesando como supervivientes, porque estando en la misma aula, en la escuela, junto con un Hutu que probablemente participó en el genocidio, en ese punto no había justicia, no había corte local. Entonces era muy difícil y volver a la misma escuela con los niños, hijos de cuyos padres mataron a tus padres, era muy duro, pero yo creo que porque estábamos unidos, eso era probablemente el tipo de confort que necesitábamos como supervivientes. Y por 4 años yo estuve realmente muy traumatizada, llorando con depresión y con enfermedades del estómago y de todo el cuerpo, como mencioné. Y cuando tuve 18 años, le di mi vida a Cristo y ese es el punto de cambio para mí, cuando le entregué mi vida a Cristo. Porque, como dije, yo fui criada como cristiana, pero a mí no me gustaba la iglesia.
porque muchas iglesias en Ruanda son ahora centros de memoria porque muchas personas fueron asesinadas en iglesias católicas. Y yo, bueno, iba a la iglesia, pero yo realmente no creía en Dios. Yo no tenía fe en Dios. Pero cuando llegué a los 18 años, ahí es cuando le entregué mi vida a Cristo y ese fue un punto de giro en mi vida. Él me dio vuelta y es cuando descubrí y comprendí el propósito de Dios en mi vida y cómo, de hecho, el día que comencé, cómo pude estar enterrada en esa zanja por horas y Dios aún así me preservó y entonces pude salir entera de ahí. Y ahí es cuando empecé a buscar. Tiene que haber un propósito para Dios en mi vida. Y ese día, el 15 de enero de 1998, el día que le entregué mi vida a Jesús, ese fue el día en que empecé a comprender que Dios me había traído de vuelta por un propósito. Me trajo de vuelta de la zanja para contar su historia y para que yo testifique sobre su poder. Y lo hizo después de que tú le entregues la vida a Cristo a los 18 años. Y pudiste perdonar a esa gente, te tomó un tiempo. ¿Y cómo fue tu proceso de sanación y tu proceso de perdón? No fue automático. Yo me volví cristiana, pero de hecho estaba resentida con cualquiera que hablase sobre el perdón. Yo solía ser parte de la Liga Cristiana, iba a almuerzos de la Liga, pero estaba en contra de todos los que hablasen sobre perdón. Y yo pensaba para mí, Dios, yo oraré, ayunaré, haré lo que quieras que haga, pero nunca perdonaré a esa gente. Nunca los perdonaré porque inclusive me daba razones. Inclusive si los perdono, no hay ninguna manera. Primero que nada, cuando se trata el perdón, es un tema muy profundo. Piensas, si alguien no te ha pedido perdón, entonces ¿por qué perdonarlos? Pero nos olvidamos de que el perdón es un don que te dan a ti. Es un acto de obediencia a Dios en contra de lo que estás haciendo contra otra persona. Esas otras personas nunca fueron humildes ante Dios y nunca vinieron a pedir perdón. Pero no se trata de que el perpetrador te pida perdón a ti, sino tú obedecer a Dios. Pero en ese punto no comprendía eso. Simplemente yo pensaba que simplemente no había camino. Entonces, yo pensaba que si los perdonaba, yo sería débil. Y a veces confundimos el perdón y la debilidad. Y si tú perdonas, sientes que eres el débil. Pero no se trata de eso. No se trata de minimizar el crimen que fue hecho a mi gente, ni siquiera. Y no había comprendido eso en ese punto todavía. Y yo pensaba que si los perdonaba, sería débil. Cualquiera que me hablase de perdón, yo sentía como que todo ejemplo que me daban, por ejemplo, mi esposa me engañó o alguien mató a mi perro, nada era comparable con mi dolor. ¿Cómo puedes comparar? Nada es comparable con lo que yo atravesé y lo que mi gente atravesó. Entonces, por mucho tiempo, no lo acepté. Y luego el Señor empezó a trabajar en mi corazón, porque llegó un punto en el cual yo iba a la iglesia, pero si un Hutu venía y se sentaba cerca mío, yo me movía. Ahí es cuando reconocí que tenía un gran problema. Si ni siquiera puedo sentarme con esta persona, todavía estoy llevando odio en mi corazón como un cristiano y yo estoy lleno de Cristo, estoy hablando en lenguas, pero no puedo ni siquiera sentarme junto a un Hutu en esta iglesia. Eso quiere decir que estoy llevando odio en mí. Entonces el Señor empezó a trabajar con mi corazón primero, sanar el odio, sanarme de la ira y de la angustia. Y lo más que trabajó con eso, llegó un punto en el cual comprendí el camino del perdón. Porque realmente ese camino no es una maratón, es un gran camino, una gran travesía. Y cuando empecé a trabajar en esa travesía, la primera vez pensé, ok, estoy listo. Sé que estoy lista para empezar a perdonar y de hecho empecé a orar por ellos y a sentir lástima por ellos. Y finalmente dije, estoy lista ahora para enfrentarlos. Y de hecho fui a la prisión a ver al hombre que mató a mi padre porque yo sabía dónde él estaba. Pero el primer día, cuando lo vi, yo fui superada por el miedo, la ira y todas estas emociones.
Y de hecho me senté y lloré y no pude ni siquiera darle la mano, no pude ni siquiera decirle lo que quería decirle. Y él simplemente se quedó ahí mirándome y él me odiaba. Y lo que les dije, no se trata del perpetrador. El perpetrador todavía puede querer lastimarte. No es para ellos, es para ti. Él no te pidió perdón en principio. Yo simplemente fui ahí para perdonarlo o para decirle que estaba mal. ¿Cuál fue tu razón para ir? Fui ahí para perdonarlo, sintiendo que estaba listo para perdonar a esta gente, pero mi perdón iba a pasar en mi nivel porque todavía estoy viviendo en el mismo país y yo pensé, voy a enfrentar a estos monstruos en mi cabeza, voy a enfrentarlos y recuperar mi poder y voy a profesar ante ellos que los he perdonado para asegurarme. Y yo les digo, esto no es una recomendación para toda persona que fue abusada y sobrevivió a algo. Yo estaba haciendo eso para mí, porque yo sabía que haciendo eso yo estaba recuperando mi poder. Y el día en el que fui, ni siquiera pude hablar con él. Yo simplemente lloré y volví a casa. Y por meses y meses y meses estuve llorando ante Dios para equiparme con la gracia, equiparme con el poder para ser capaz de perdonar. Yo realmente quería poder hacerlo, quería decirles esto a esta gente, les guste o no. Yo quería poder verlos y no sentir el odio en mi corazón, y tampoco tener miedo y correr. Y un par de semanas después, fui capaz de volver, y ese fue el día en el que pude hablar con él, y le dije, vine aquí, sé que sabes quién soy. Y él me dijo, no. Y yo le dije, soy la hija de Bennett, y obviamente ya había crecido un poco desde aquel momento y le dije, sé que mataste a mi padre y sé cómo lo mataste. Escuché toda la cosa y no voy a pedirte que me des el detalle, no quiero escuchar nada de los detalles, pero vine aquí a perdonarte. Y te perdono porque soy cristiana. Soy cristiana ahora y estoy viniendo aquí para decirte que he perdonado a todos. Y no hubo respuesta de él. No hubo gracias. No hubo nada, lo cual muestra que no se trata de ellos, se trata de tu corazón. Pero cuando hice eso y le di la mano por primera vez, de hecho, se sintió para mí que yo estaba parada en un lugar mucho más poderoso que antes. Siendo él un monstruo encima mío, yo pude proceder a perdonarlo. Entonces, después fui a la aldea y encontré algunas personas más. Encontré a la mujer que era de la casa de al lado, el vecino de al lado, que sus hijos habían venido en el grupo que mató a mi familia. Su hijo mató a mi hermana y fui a su casa. Ella está usando el vestido de mi madre. Todos los muebles que tiene en su casa eran nuestros. Y el Señor me instruye, no digas nada sobre cosas materiales. Dile que yo la amo. Dile sobre mí. Y eso es lo más difícil. Ser capaz de no mencionar nada sobre el vestido de tu madre al que estás viendo, que está usando. Fui capaz de orar con ella y salir. Y le dije a ella, mira, he venido aquí para decirte, para contarte sobre Jesús y para decirte que te he perdonado a ti y a tu familia. Y ese fue realmente mi punto de cambio. Ese fue el comienzo de mi salación del odio. Fue mucho tiempo después que recibieron la sanación de las pesadillas y todo eso. De hecho, desde esa noche, yo fui a casa por primera vez, pude dormir sin pesadillas. Y desde ese día en adelante, por semanas, recuerdo que fui capaz de empezar a comer de vuelta, a estar con amigos y a hacerme amiga de otra gente en mi escuela, con la que no podía ser amiga en ese punto todavía. Y realmente mi corazón fue liberado. Mi vida fue liberada del odio. Y como dije, obviamente cuando pierdes a tu familia, esto no quita el hecho de que perdiste a tu familia, que perdiste todo lo que jamás has conocido como niño y como adolescente. Eso no hizo que yo no sea más huérfana y que todo de repente es perfecto y que ya no tengo que lidiar con el dolor cuando otros niños tienen visitas en la escuela y yo no tengo visitas. Pero cada vez que sentí eso, yo lo manejé con mi corazón pidiéndole a Dios la gracia de poder atravesar esto y aceptarlo
sin tener odio en mi corazón. Y hasta este día, inclusive, soy una madre ahora, y recientemente fuimos a Ruanda con mis hijos y los llevé para mostrarles todo este calvario que atravesamos. Los llevé al cuarto, los llevé a la zanja donde fui enterrada viva, los llevé a todos lados porque también reconstruí mi casa y realmente pude contarle a mis hijos una historia de cómo sobreviví sin odio en mi corazón. Por eso es que quiero hacer un legado de la historia, contándola sin odio, sin plantar odio en sus corazones de venganza. Entonces, esto no cambia el hecho de que tú hayas perdido a tu gente, que hayas perdido a tu familia, que los vas a extrañar. Pero el hecho de que estás haciéndote cargo de tu corazón cada día como cristiano y trabajando en la voluntad de Dios, caminando con Dios y valorando la relación que tienes para no tener el odio y que el odio te elimine tu capacidad de orar. ¿Tienes alguna de esas personas que has perdonado? ¿Alguno de ellos se arrepintieron y vinieron a Cristo por eso? Solo un hombre me llamó una vez y la verdad que no supe cómo obtuvo mi número. Ahora estoy en Australia, pero me llamó y me pidió perdón. Ese fue uno de los hombres que destruyó mi hogar y ni siquiera sabía que él vino en el grupo que destruyó mi casa, pero su corazón le estaba doliendo mucho y él estaba tratando de hablarme y decirme que estaba muy arrepentido y si podía yo perdonarlo. Y probablemente esa fue la única persona que pidió perdón. Todos los demás, ninguno de ellos jamás vino a decir perdón por lo que pasó. O, como les dije, muchos de ellos todavía cargan con el odio en su corazón, todavía hasta este día. Así que, si tú te guías por lo que ellos piensan de ti, nunca podrás caminar tu propia vía de sanación. Has respondido muchas preguntas que tenía sobre perdón. No se trata de esperar a la persona que pida perdón. Gente, esto es probablemente la más increíble historia de perdón que han oído. Y por favor, déjennos en su comentario, pónganle me gusta a este video, compártanlo con alguien. Sé que muchos de ustedes los veo comentando y diciendo, wow, pensaba que mis problemas eran grandes. Y yo pensaba que para mí era difícil perdonar, quizás un padre ausente o a alguien abusivo, alguien que te abusó. Y no estamos aquí para minimizar tu trauma y tu dolor. Para aquellos que están escuchando esto, que sus traumas no importan, porque cada uno de nosotros, Dios no compara nuestros dolores con los de las otras personas. Cada uno de nosotros tiene su propio dolor personal y es profundo, pero a veces escuchar una historia como esta puede traer algunas cosas, poner algunas cosas en perspectiva. Entonces realmente puede ayudarnos a salir de la falsa realidad y de esta emoción de ofensa que muchas personas hemos construido y ver que alguien como tú, Frida, puede sostener todo esto con tu historia y sabiendo que Dios y Jesús te ha perdonado a través de lo que Él sufrió en la cruz por nuestro pecado, por tu pecado y el mío y por los pecados de la humanidad. Él nos perdonó a todos y esa es nuestra motivación para perdonar porque hemos sido también perdonados y tú lo has resaltado tan hermosamente. Tu relación con Dios fue una lucha, pero esa sensación de no perdonar construye una ofensa que refuerza las pesadillas e inclusive enfermedades. Y cuando finalmente perdonamos, no necesariamente perdonamos por el beneficio de esa gente, y me gusta el hecho de que lo hayas mencionado, ninguno de ellos casi se arrepintió, pero tú no los perdonaste por el arrepentimiento, sino que los perdonaste primero por tu relación con Cristo en tu corazón para que tu corazón sea puro. El perdón no eliminó el pasado, no reescribió el pasado, pero sí te dio un nuevo futuro donde alguien puede escucharte a ti ahora y no podrá decir, wow, no suenas como una persona ofendida. No suenas como solamente un superviviente. Suenas como una persona victoriosa, exitosa, educada e inteligente. Tú no llevas adelante las heridas, sino que tienes las cicatrices ahora porque esas heridas fueron sanadas a través de tu perdón y a través del poder de Jesucristo. ¿Qué le dirías a alguien hoy? ¿Cómo pueden recibir la sanación? ¿Cómo pueden caminar por el proceso de perdón y sanación?
luego de darse cuenta que el abuso que fue realizado sobre ellos, ahora tienen que perdonarlo. Si se están convirtiendo en cristianos, tienen que perdonar. ¿Cuáles serán los pasos prácticos? Porque alguna gente te dice, tú perdonas y listo, y no debería doler más. Debería ser una cosa instantánea. Pero no, para ti fue un proceso. ¿Cómo fue el proceso para ti? Danos alguna de las cosas prácticas que nosotros podemos hacer para experimentar la sanación cuando perdonamos. Bueno, eso es una muy buena pregunta porque yo creo que el perdón a veces es un largo camino. La gente piensa que perdonar es olvidar y eso no es verdad. Perdonar no es necesariamente olvidar. Tú sabes bien las cosas que pasaste y justamente no olvidas todo. Yo nunca olvidaré que yo tuve una madre y un padre. Pero primero que nada es comprender lo que el perdón no es. Y lo que dije antes, el perdón no es minimizar el crimen o el abuso. Y perdonar, tienes que entender que no es excusar a la otra persona. Y tampoco es que tú eres débil y ellos todavía son poderosos. Tampoco no es... Es el olvido de todas esas cosas. De hecho, es la comprensión que es un acto de obediencia ante Dios, como hijo de Dios. Y también es un acto de imitar a Dios, ¿sabes? La Biblia dice en Efesios 5, versículo 1, que imitemos a Dios como hijos amados. Así que se trata de imitar a Dios, imitar a Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz y dio su vida. Y también es comprender que es un regalo porque realmente viene de Él. Nunca puedes perdonar con tu propia fuerza. El regalo de Dios, la gracia de Dios es darnos el perdón. Y Él es el quien nos da la fuerza para perdonar, especialmente cuando hay un abusador o un asesino o lo que sea. El miedo que se te viene y la ira que se te viene te afecta y realmente no se te vuelve posible perdonar si has sido abusado y entonces realmente necesitas a la gracia de Dios. Y Dios no es tacaño en gracia, está lleno de gracia. Así que cuando la pides, Él te la dará. Créeme, hay gracia para todos. Y yo recuerdo a Joyce Meyer diciendo, hay gracia en cada paso de tu vida, porque si no eres un huérfano o si no eres una viuda, quizás no necesitarás la gracia para una viuda, pero cuando te conviertas en eso, necesitarás esa gracia. Y hay una gracia para eso. Y hay misericordia para ti. Y hay misericordia para ti cada mañana. Cada mañana despiértate y pídele a Dios esa misericordia y esa gracia para ayudarte a atravesar ese día. Y luego, lo otro de lo que quiero hablar es, no es una sensación el perdón. Porque si tú piensas que tú tienes que sentir que lo tienes, te digo, no, el perdón es un camino, no es una maratón que corres, es un gran camino, porque la verdad de Dios permanece la verdad de Dios. Y cuando tú te mantienes en la palabra de Dios, la verdad te liberará. Pero el enemigo no para de aparecer en nuestros oídos diciéndote, ¿por qué no has perdonado antes o tú no has perdonado todavía? Quiere deshonrarte, quiere hacerte perder la confianza. Pero la gente a veces confunde el perdón justamente con la confianza. En mi caso, inclusive cuando voy a mi pueblo, no puedo dormir en mi propia casa porque los perpetradores están ahí. Y algo pasó en 2009, cuando yo había tenido a mi hijo más pequeño y estaba tratando de reconstruir mi casa y también de volver a enterrar a mi padre, darle un entierro propio, porque es lo que hacemos en nuestra cultura y eso nos ayuda a los supervivientes a poder hacer las paces con la sanación. Y cuando estaba tratando de darle a mi padre un entierro decente, uno de los perpetradores de su asesinato sacó a su cuerpo y lo tiró cerca de mi casa y mantuvo su cabeza en otro lado y hizo eso solo para lastimarme. Inclusive lo dijo él mismo. Dijo que lo hizo porque sabía que yo estaba buscando esto para poder llegar a un cierre. Entonces, el perdón no quiere decir confianza. No quiere decir que tú vas a confiar en el perpetrador.
Y algunas veces ni siquiera significa reconciliación en algunos casos. Porque en algunos casos tú perdonas a la persona, pero no hay vuelta a esa relación. Inclusive la Biblia habla de esto en Romanos 12. Dice, si en tu parte vives en paz con todos, lo cual significa que algunos perpetradores, en la mayoría de los casos, de hecho, los perpetradores no han venido a mí a pedirme perdón. Entonces, realmente, normalmente una amistad o una relación va en dos direcciones. Pero en algunos casos no significa reconciliación, pero sí significa humildad. Significa obediencia ante tu Dios. Significa pedirle a Él que te dé la gracia, que te cubra con gracia. Y también significa sabiduría alrededor tuyo, con la manera en la que tú te aproximas a un abusador o a un perpetrador. No seas como mí. No necesariamente vayas a la cárcel y encuentres a esta persona si no estás listo. Esto requiere la sabiduría de Dios. Y también es importante que te aproximes quizás a un counselor o a un pastor o a un amigo y pedirles que te ayuden a caminar en ese camino contigo y que chequeen cómo te está yendo. Pero si esperas a la sensación, para mí, si yo veo a un Hutu o cualquiera de estas personas, ya no nos referimos más así entre nosotros en Ruanda, pero inclusive si viera a alguien así, cuando voy a casa y los veo, no tengo odio por ellos. Pero eso es porque yo caminé en ese camino por un largo tiempo y yo ya no tengo más esa sensación. Yo pienso que he perdonado y cada vez que los veo me moviliza, pero yo estoy caminando en este gran camino hace mucho y yo no espero, sino que creo en la palabra de Dios y en lo que es verdad y en lo que yo he hecho y espero a que esas emociones se actualicen. ¿Cómo describirías? ¿Cómo sabes cuando realmente has perdonado? ¿Cuál fue el examen, la prueba de que paraste de odiar en tu corazón? ¿Cómo te diste cuenta? Porque en el proceso de sanación todavía podemos experimentar a veces sentimientos que se vienen a nosotros, aunque ya hayamos tomado la decisión de perdonar. ¿Cómo sabes cuando realmente perdonaste? Para mí fue la primera vez, sin mencionar a la mujer que estaba teniendo el vestido de mi madre. Esto en nuestros ojos podría ser algo pequeño, pero el hecho de que mi madre había sido asesinada y ahora esta vecina estaba usando su vestido, el hecho de yo no haber mencionado eso y le dejé tenerlo sin sacárselo, eso fue un gran paso para mí. Y el siguiente paso fue más cuando volví a la escuela y de hecho me empecé a relacionar con algunos de los hijos de los Hutus como amigos y pude empezar a hablarles y no sentir como que yo realmente quería vomitar cuando estaban cerca mío. Eso de vuelta fue para mí un gran paso y una gran señal de que el Señor había liberado mi corazón del odio, de este monstruo del odio. Y cuando empecé a ayudar a la gente, y no solo ayudar a mi propia gente, sino ayudar a todos, cuando volví a casa y empecé a reconstruir mi hogar, podría haberlos tratado de obligar a ellos a reconstruir mi casa, porque ellos la habían destruido y ellos tendrían que pagar por eso. Pero el hecho de que cuando yo estaba reconstruyendo mi casa, yo fui capaz de, al revés, darles un trabajo para hacerlo y pagarles por eso. Eso fue para mí algo como, oh por Dios, no puedo ni siquiera creer que estoy haciendo estas cosas. El hecho de que yo pudiera llevar a mis hijos a la aldea y dejarlos jugar con sus hijos. Cuando todavía estaba viviendo en Ruanda, tenía 2 hijos pequeños y fui a esa casa los fines de semana y los dejaba correr por ahí y jugar y mezclarse con los hijos de los vecinos. Y no les dije, no se junten con esos, son los hijos de asesinos. Todas esas pequeñas cosas para mí fueron los hechos que permitieron darme cuenta. El hecho de que yo pudiera orar en mi corazón por ellos y por su cambio, no solo mi cambio, sino el cambio de la gente de mi propio país como completo. Todos estos hechos, esto no fue un tiempo en el cual yo estaba esperando por la sensación. Es que yo realmente creía que Dios ya había puesto esa semilla en mi corazón y luego la emoción se puso a la altura. Frida, sé que hay mucha gente que nos está viendo, que necesita perdonar. Gente que está enfrentándose a pesadillas, a enfermedades crónicas, que solo si perdonan,
Dios comenzará a sanarlos. Y no es justo que ellos estén sufriendo física y emocionalmente cuando ya han sido lastimados y han sido aventajados por otros y no han pecado. Puedes orar ahora por gente ahora mismo que el Señor les dará la gracia, y para aquellos que están tomando la decisión de perdonar, quizás a su ex, o a alguien que los perdonó, o a alguien que los engañó, o a alguien que, Dios no lo quiera, los abusó físicamente o sexualmente, o alguien que atravesó algo por lo que perdieron a su familia y están amargados ante otra gente. Puedes llevarlos en una oración ahora, pidiéndole a Dios su misericordia para que puedan encontrar el perdón que tú encontraste. Padre en los cielos, te agradezco por esta oportunidad, Señor. Te agradezco por este momento. Sé que todos estamos en etapas distintas, pero al mismo tiempo estamos en el mismo tiempo y momento en tu presencia, Padre, y te agradezco, Señor, por esta oportunidad de hablar a través de mi historia. Oro, Padre, Dios, si hay alguien que está luchando para poder perdonar y está luchando con sentimientos de odio y angustia, aunque sea por buenas razones, oraré, Padre Dios, que tú puedas sanar sus corazones y que tu poder pueda tocar sus corazones, y oraré para que puedas sanar sus mentes y sus emociones en el nombre de Jesús. Y el Señor, a través de ese poder y de esa sanación, que puedan recibir tu oración, Padre Dios, que sea extendida esa misma gracia para otros, Padre Dios. Y voy a orar que tú puedas llenarlos con tu paz, que puedas llenarlos con coraje, llénalos con comprensión de ti, Señor. Tú dices en tu palabra, Padre Dios, que eres lleno de misericordia y que estás lleno de bondad, Padre. Y nuevamente digo, yo creo en eso. Y yo creo que esa misma bondad puede sanar un corazón roto, puede sanar un corazón roto y puede sanar partes en nuestras vidas, Padre Dios. Entonces, oraré que nos enseñes a extender esa misma gracia, Señor, a otros alrededor nuestro. Más importantemente, Padre, oraré por la gracia de comprender que tu sanación está disponible y que tu perdón nos está esperando. Y oraré que ellos puedan comprender también, Señor, que no es por poder, no es por el éxito, sino por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, y oraré para que puedas permitir a las personas que están luchando, que puedas hacer que las duras relaciones sean reparadas en el nombre de Jesús. Y oro para que la gracia venga y se haga efecto en sus vidas, Señor, Padre Dios, y que puedas abrir sus corazones a recibir. Y oraré para que también puedan abrir sus brazos y su corazón a recibirte a ti. Te damos alabanzas, Padre Dios, y te pedimos por tu Espíritu Santo para permanecer caminando con nosotros y ayudándonos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Frida, tantas gracias. He sentido la presencia de Jesús casi todo el tiempo que has estado hablando, sintiendo escalofríos en mi cuerpo, porque es, por un lado, un testimonio del horror, de la maldad demoníaca humana, y también la belleza de la gracia de Dios, el amor. Y, ¿sabes? Solo a través de Cristo alguien puede ser capaz de perdonar algo así. No hay otra forma de que alguien pueda perdonar. Tú tienes un libro. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu libro y por qué lo escribiste? ¿Y qué es lo que la gente puede esperar? Vamos a también poner el link a tu libro debajo de este video. Todos traten de conseguir este libro. Por favor, cuéntanos sobre tu libro. Sí, escribí mi libro porque el Señor me pidió que lo haga y me dijo que si yo lo hacía, esto bendeciría a mucha gente y podía alcanzar de este modo a gente que nunca podría alcanzar, porque este libro va a hogares donde tú nunca entrarías o a países donde nunca viajarías, y por eso lo escribí para testificar sobre la misericordia de Dios en mi vida. Y tú sabes, contarles mi historia y la historia de mi gente. Pueden conseguir este libro, para aquellos que están en América o en Europa, pueden conseguirlo en Amazon y se llama Frida, elegida para morir, destinada para vivir. Chosen to die, destined to live. Pueden encontrarlo en Amazon y también en Australia, en una tienda cristiana
Y también puedes encontrarlo quizás en Corea, en mi página web, en mi website www.destinedtolive.com.au. Y los que están en Ruanda o África también pueden encontrarlo en el Memorial del Genocidio. Y también pueden encontrarlo en BK Arena, en Ruanda. En todos esos lugares pueden conseguirlo, online o personalmente. Y si alguien quiere conectar contigo, tienes por fuera de tu website, destinedtolive.com.au, algunos canales de media donde la gente pueda suscribirse a ti. Sí, tengo un Instagram y también tengo Facebook. Pueden buscarme bajo mi nombre, Frida Omajosa, y mi Instagram es omajosa94. Pueden conectar conmigo ahí. También es mi Twitter de la misma manera y podemos conectar ahí. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, Frida, por compartir tu testimonio. Fue realmente una alegría y realmente aprecio tu sacrificio de despertarte tan temprano, pero lo más importante, para ser tan vulnerable y dar tanto coraje. Creo que mucha gente va a ser impactada y creo que este testimonio va a ir muy lejos para alcanzar gente sobre el poder del perdón y el poder de Jesús. Y realmente muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias por hacerlo y por darme la oportunidad. Gracias. Gente, si esto fue una bendición para ustedes, por favor, déjennoslo saber en los comentarios abajo. Este testimonio fue increíble. Como se habrán dado cuenta, realmente fue increíble para todos. Dejen, por favor, su comentario si han sido movidos y bendecidos por este poderoso e increíble testimonio.